Sean bienvenidos. Amén. ¿Cuántos están en gozo? Amén. Es un gozo verles. Esta noche no esperaba verles. Didier, Dios te bendiga. Qué gusto verte. Bienvenido. Amén. Qué bueno que estés por acá. Quisiera que me acompañaran a orar para que el Señor hable esta noche y el Señor nos muestre qué es lo que tiene para nosotros. Definitivamente el Señor quiere edificarnos a través de su palabra. Gracias, hermano. Oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Espíritu de Dios, y te pedimos que esta noche tú derrames tu unción para que podamos predicar tu palabra y ser edificados también a través de ella. Bendigo a tu pueblo, Padre, que ha venido en esta hora y que se ha tomado, Señor, este tiempo para recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Pues el tema de hoy le llamaríamos las trompetas del fin de los tiempos. Amén. El Espíritu de Dios ha estado hablando a la iglesia para que nos preparemos para el tiempo final. Amén. Yo les invito a que se acerquen adelante porque puede ser que tengan un distractor. Hay lugares adelante, se pueden correr para adelante. No hay problema, hermanos amados. Todo aquel que desee puede venir a las sillas de adelante. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Para ir entendiendo esto, hay señales de los tiempos finales. ¿Cuántos saben eso? Amén. A Jesús los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Y una de las cosas que él dijo: en el tiempo final habrá guerras, habrá rumores de guerras, habrá pestes, habrá enfermedades, pero todo esto es principio de dolores. Y hoy en día podemos ver que esas señales se están cumpliendo. Alguien me decía ahí en la iglesia donde estamos pastoreando, me decía: pastor, el problema es que aunque oremos, la situación no va a mejorar, va a empeorar, porque está escrito. Y es cierto. Realmente la oración nuestra tiene que ser por alcanzar más almas. Amén. La oración nuestra tiene que ser porque también nosotros vayamos preparándonos para ese tiempo final. Porque, mis amados hermanos, hemos recibido mucha palabra y mucha enseñanza para saber que no toda la iglesia se va a ir, sino que un pequeño porcentaje de la iglesia se va a ir en el arrebatamiento. Y esto el Espíritu de Dios ha estado hablando a través de los tiempos para que anunciemos, los que predicamos su palabra, que anunciemos esos tiempos que están cercanos. Para ir entrando en detalle, quisiera que me acompañaras en esta noche a Números 10:1. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Acá hay una doble enseñanza, porque el único que puede convocar a un pueblo es el pastor de una iglesia. Amén. Y esto lo decimos porque podría darse, que no es aquí, pero podría darse tal vez en otro lugar,
que alguien convoque al pueblo y diga: hermanos, vamos a reunirnos porque el Señor me mostró que nos reunamos el viernes en casa de fulano de tal. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso se llama usurpar un lugar, y es usurpar el lugar del ministro. Amén. Porque aquí está diciendo que las trompetas te van a servir para convocar a la congregación, pero el que va a hacer el llamado es el pastor, es el ministro de la iglesia. Él es el que te va a decir, por ejemplo, este día, viernes, va a haber velada de oración, y todos tenemos que escuchar esa voz y obedecerlo. Amén. Porque escucharlo pues puede ser que hay muchos, pero poder ponerla por obra, eso ya es otra cosa. Y dice que esas trompetas iban a tener una función, y una de las principales era dar aviso para mover el campamento. Entonces podemos ver que en el principio, para mover a toda una congregación se tenía que usar la trompeta. En el tiempo final, con voz de trompeta, la iglesia va a ser arrebatada. Amén. Pero tenemos que estar apercibidos de la voz, o mejor dicho, del sonido de la trompeta. El problema es que si la iglesia no está metida en esa búsqueda de Dios, no va a escuchar la trompeta. No sé si saben que hace aproximadamente 5 años, se empezaron a escuchar sonidos de trompeta. Y fue en Francia, en Alemania, en Bélgica y en Noruega. Lo tremendo es que los científicos no buscaron ninguna explicación, nada más terminaron diciendo algunos que tal vez algunos de los gobiernos rusos o de Estados Unidos tenían una nueva tecnología y que tenían una función que estaban allá experimentando, porque ellos no reconocen las trompetas de Dios, porque las trompetas que están sonando es para que la iglesia empiece a comprender el tiempo que se está acercando. Amén. Quizás todavía no me captan lo que quiero decir, pero ahorita vamos a entrar más en este tema. Quisiera que me acompañaran Apocalipsis. Si alguien me pudiera ayudar con Apocalipsis 8. Se lo voy a agradecer. A ver, léeme el 1, Apocalipsis 1. Amén. Sigue leyendo el 2, si me haces favor, hermana. Ok, y en el 6. Cada vez que hay sonido de trompeta, hay eventos espirituales. Amén. Aquí estamos hablando de las 7 trompetas que se iban a empezar a tocar allá en el libro de Apocalipsis. 2 ya se tocaron. 3, la tercera trompeta es la que estamos viviendo. Y para poderla comprender, quisiera que me acompañaran precisamente a ese 8:10, cuando dice: cuando el tercer ángel tocó su trompeta, una gran estrella cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales. Esa estrella ardía como una antorcha.
Ahora, en tu versión, ¿qué dice el siguiente versículo? El 11. Amén. ¿Cuántos saben que una estrella es figura de un ángel? Y cuando una estrella cae, es porque es un ángel que cayó. Sabemos que hubo dos caídas importantes. La primera fue de Satanás y la tercera parte de los ángeles. Satanás, que el Señor lo reprenda. Después hubo una segunda caída cuando los ángeles se fijaron en las hijas de los hombres. Amén. Pero aquí habla de una tercera caída y de un ángel. Y esta caída ya se dio. Y se dio en estos tiempos. ¿Cuánto tiempo tiene? 20 años, 30 años, 50 años. Pero esa caída se dio de ese ángel. Y su nombre dice que se llama Ajenjo. La versión que yo tengo dice, y se llamaba amargura. Entonces, la tercera parte de las aguas se volvió amarga y mucha gente se murió al beberla. Literalmente pudiéramos pensar que vino y contaminó las aguas, los manantiales. Pero ahí está hablando y está encriptado de lo que es el cuerpo humano. El cuerpo humano, dice, de un porcentaje muy alto lo forma por agua, ¿no? Nuestro cuerpo, un porcentaje muy alto, si no estoy mal, creo que es como un 70% de agua, ¿verdad? Esta estrella, este ángel, que su nombre es amargura, vino a sembrar la amargura en nuestros corazones. Amén. Con la finalidad de que la iglesia se debilite. Porque hay tribus, hay pueblos, hay familias llenas de amargura. En Hechos, quisiera que vayamos entrando más en detalle. En el libro de los Hechos 12:15, para ver realmente cuál es la misión de este ángel. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello muchas sean contaminados. Fíjense que esta palabra que es raíz de amargura se debería decir raíz de ajenjo. Amén. Realmente lo que está diciendo que la gracia que está en tu vida de parte de Dios, mande, Hechos, ¿no es? 12:15. ¿Están seguros? Es la Biblia americana, algo así dice aquí. Bueno, lo checamos. Si alguien me lo puede checar, se lo voy a agradecer. Dice, mirad que bien que nadie deje de alcanzar la gracia. No dice eso entonces, para ustedes. Déjenme lo checamos. Si me lo checas, mande. Hebreos. Nada que ver, pero bueno. Dice, mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello muchas sean contaminados. Deuteronomio 29:18 dice, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. ¿Sí dice ajenjo en su versión de ustedes? Dice amargura en tu versión. Entonces, ¿de qué está hablando?
de que algo que va a contaminar muy fuerte a la iglesia o a nuestras vidas es la amargura. Y podemos ver, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis que 13 veces se menciona la palabra amargura, pero con diferentes significados en el griego. Y no es casualidad que sea el número 13, porque en la gematría de la Biblia el número 13 habla de rebelión. Y el número 13 tiene que ver con Satanás. Amén. Entonces sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que el enemigo lo que está tratando de hacer en este tiempo es a través de la amargura. Y aquí le voy a dar una palabra que es kiametz. Esta palabra griega kiametz tiene que ver con amargura, pero también tiene que ver con áspero. Es una persona que es áspera, una persona que es violenta, tiende a contaminar su entorno. Tiende a contaminar, puede ser, y se da muchas veces en el hogar. Ayer estábamos ministrando a un matrimonio y la mujer empezaba a decir las cosas que le dolían. Y una de las cosas que ella decía era del trato que le daba el esposo. Pero el esposo no la dejaba hablar. Y hubo un momento en que le tuvimos que decir, déjala hablar, porque ella necesita sacar lo que hay. Qué bueno que ella quiere sacar todo ese dolor, porque a veces, hermanos, no nos damos cuenta de que podemos estar siendo muy ásperos para contestarle a otros. Yo había visto que su niño de 7 años, tiene 4 hijos, que el niño de 7 años tiene una conducta un poco tímida. Y entonces ayer dice ella, lo que pasa que él, cuando lo regaña, es muy violento. Y parece que no, pero esas cosas van marcando la niñez. Pero hoy en día cada vez se hace más fuerte, porque hay mucha presión en el trabajo, hay mucha presión en la economía, hay mucha escasez en el mundo. Y entonces la gente se siente tan estresada que perdemos la visión de que tenemos enfrente una familia, y que la familia no solamente necesita dinero, sino necesita atención. Que la familia necesita también que se le hable, que se le ame. Por ejemplo, ella decía, yo veo que él no lo abraza, casi no lo besa, y sin embargo dice, cuando se enoja es muy fuerte. Entonces el niño le tiene terror a su padre, y el niño en una de esas le dice, yo quisiera que mi papá se muriera. Entonces cuando ya viene un niño de 7 años y dice, yo quisiera que mi papá se muriera, y que ese niño observa que su papá tiene 5 años de ir a la iglesia y que no ha habido un cambio, ¿usted cree que ese niño va a creer en la palabra de Dios? No, hermanos. ¿Y por qué es esto lo que estamos diciendo? Porque en este tiempo el enemigo está haciendo una labor durante muchos años de traer amargura en los corazones. La amargura nos va a llevar a la oscuridad y no nos va a permitir avanzar para el propósito de Dios. Porque cuando suene la trompeta no la vamos a escuchar si estamos metidos en sentimientos de rencor, de amargura, de violencia. Pero Dios quiere en este tiempo que nosotros vengamos a entregar todas esas cosas que están en nuestro corazón y empezar a mirar las cosas de arriba para prepararnos para este tiempo cuando suene la trompeta. Porque te voy a decir, te voy a traducir realmente algo de lo que estábamos leyendo en el Apocalipsis. Cuando el tercer ángel toca la trompeta, en el original lo que dice es literalmente esto: cuando el tercer ángel habla, o sea, ¿qué está diciendo? Que tiene voz como de trompeta. ¿Me están entendiendo? Cuando Moisés subió al monte, ahí Moisés fue el único que escuchó la voz de Dios, pero todos escucharon truenos, ¿cierto o no? Cuando Pablo recibe la revelación de Jesús, cuando iba en camino a Damasco,
Todos escucharon como un relámpago, como un trueno. Y el único que escuchó que Jesús le hablaba era él. ¿A qué voy con esto? Que mucha iglesia no va a escuchar la voz de la trompeta. Amén. ¿Estás aquí? Porque estamos metidos en tanto problema, en tanta amargura, en tanto conflicto, que no estamos ligados al Espíritu Santo de Dios y no estamos preparándonos para cuando suene la trompeta. Porque no necesariamente estamos hablando que los ángeles, cuando le hablaban a Juan, dijeron en qué idioma le estaban hablando. Pero la voz dice que sonaba como voz de arcángel, con voz de trompeta. Así dice la palabra. Entonces, el sonido que ellos dicen suena como trompeta, pero lo entienden los que están en el Espíritu. Los otros no lo entienden. Por eso tenemos que estar apercibidos para el tiempo final, porque ciertamente se va a escuchar la trompeta. Y ahora, ¿quién va a tocar la trompeta? Dice aquí que con voz de arcángel. Y esta palabra arcángel viene de una palabra griega, arche, que significa ser el primero en todo. Por eso los arcángeles son superiores a los ángeles. De hecho, son como que los que mandan sobre los ángeles, porque ellos son los primeros seres celestiales creados y son los que van a tocar la trompeta final para que la iglesia sea levantada. En el libro de Tesalonicenses podemos ver que dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo, 4:16, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero realmente dice la palabra que Él va a venir con voz de arcángel y con voz de trompeta, pero va a haber pueblo que no lo va a escuchar. Va a haber los muertos, sí lo van a escuchar. ¿Cómo es esto de tremendo? Que los muertos que murieron en Cristo esperando en Él, ellos iban a escuchar la trompeta, pero va a haber mucha iglesia que no la va a escuchar. Amén. Memer es otra palabra griega que tiene significado con la amargura, pero que habla de una profunda tristeza, que tiene que ver con esa tristeza que muchos de nosotros tal vez hemos pasado. La cuestión es, ¿a qué nos lleva la tristeza? La tristeza te puede llevar a la depresión, y la depresión puede llevar a otras cosas, pero es importante ir distinguiendo que la amargura es una entidad que cayó y que la función fue unirse a las huestes de maldad que ya estaban aquí, para que la iglesia, que somos tú y yo, no avance. La amargura nos va a conducir a las tinieblas, hermano. Por eso la iglesia se tiene que ir antes de que se toque la quinta trompeta, porque en la quinta trompeta el que se quedó se va a tener que enfrentar con Apolión. Y Apolión, su nombre es destructor. Dicen algunos estudiosos de la palabra que Apolión fue un ángel más poderoso que el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, que por eso lo sujetaron en el abismo. Pero ese va a ser soltado cuando la iglesia ya se haya ido. Por eso la iglesia se tiene que ir entre la tercera trompeta que ya sonó y la cuarta que está por sonar. Amén. En el Apocalipsis 8:13 dice: entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta, que faltan que los otros 3 ángeles están por tocar! Quizás tu versión dice, en lugar de águila, dice un ángel. Pero aquí cuando lees un águila,
está hablando de la iglesia que ya fue arrebatada. O sea, hablando del cuarto, la cuarta trompeta. Entonces, cuando toque la cuarta trompeta, ya no tiene que estar la iglesia, se tiene que haber ido. Porque dice, ay de los que se quedaron, ay de los moradores, pero está diciendo ese ay es para la iglesia que se quedó, porque va a tener que lavar sus vestiduras y ya sabemos cómo. Viene persecución y la única manera va a ser la decapitación. Amén. O sea, viene un tiempo terrible para los que se queden, pero lo importante es que nos tenemos que preparar en el aspecto humano, en el aspecto de nuestros sentimientos, vernos verdaderamente cómo estamos caminando delante de Dios. Si hay amargura, si hay dolor en nuestro corazón, porque en las iglesias, digo hermano, en todas las iglesias somos seres humanos, hay mucho dolor. Hay gente que tiene tiempo en una iglesia, como le decía yo, tiene 5 años este matrimonio sirviéndole a Dios, y hay todavía amargura, todavía hay conflictos. Y de repente empieza uno a ministrar a otra familia que tiene 11 años en el evangelio, que han estado metidos en guerra espiritual, que han estado metidos de servidores en las diferentes congregaciones donde estuvo, y llega a la iglesia y dice, no sé qué hacer, porque mi esposa se está cayendo y mi esposa se me está convirtiendo en piedra de tropiezo. Pero habla con la esposa y la esposa dice, es que él nunca me deja hablar, es que lo que él dice así se hace y no hay manera de arreglarlo. Entonces hay conflictos que se están dando en los matrimonios, en las familias, que tal vez no le estamos dando importancia y pensamos que es parte de todo esto, pero que tenemos que entender que hay espíritus, que hay entidades que están afectando a la familia, que es parte de la iglesia. Amén. Y que tenemos que meternos en un tiempo de oración, pero también de buscar que tengamos que ser tal vez ministrados para sacar todas esas cosas que hay en nuestro corazón. Porque hay niños, hay hijos que hoy no quieren nada con el evangelio por causa del ejemplo que damos los padres. Amén. Yo no digo que dan, que damos, porque tal vez también nosotros, no porque estemos pastoreando, quiere decir que estemos perfectos. Tenemos muchas batallas, también tenemos debilidades, también traemos cosas en nuestro corazón que todavía necesitan ir muriendo. ¿Para qué tienen que morir? Para poder llegar a la presencia de Dios. Porque dábamos la clase en el discipulado acerca de la alabanza, y hablábamos que la alabanza, que todo el mundo sabe que es Judá, Dios ciertamente viene por los que adoran, Dios viene por los que alaban en espíritu y en verdad, Dios viene por los siervos, viene por los amigos. O sea, son circunstancias que no nos estamos tomando tal vez en cuenta. Y a mí me preocupa cuando veo otros ministerios, otras iglesias, que sí tratan de llevar una vida de acuerdo a la palabra, pero que quizá no tienen la revelación de que hay entidades que están afectando a la iglesia, que están afectando la vida de los creyentes. Porque hay situaciones que has vivido que te han llevado a la amargura, que te han llevado a la calamidad, a la desgracia, que te han llevado inclusive al dolor. Porque si hiciéramos tal vez una encuesta o preguntáramos, ¿tienes dolor por algo? Muchos de nosotros diríamos, sí, yo tengo un dolor. Cuando estaba yo más chico, o una decepción, o una traición. Amén. Porque, hermanos, a veces como que quisiéramos que todo fuera de color de rosa. Y ciertamente la palabra dice que cuando Él nos libertó, Él nos trajo a gozo y Él nos trae abundancia. Pero muchas veces no logramos llegar a esa abundancia, a ese gozo que el Señor quiere para nuestras vidas, porque hay todavía situaciones en nuestro corazón que no le hemos entregado a Dios. Amén. Hay familias en esta iglesia y en todas las iglesias que vienen de padres divorciados, familias divididas, que marcaron en nuestras vidas algo, que quedó un dolor que tal vez todavía no hemos logrado entregar.
quizás perdimos a un familiar, quizás perdimos a un gran amigo, quizás hubo una traición, algo que ha marcado nuestras vidas y que tenemos que entregárselo a Dios para poder caminar en esa libertad y en esa paz que Dios quiere que caminemos y prepararnos para estar apercibidos para el tiempo que está cercano, porque el tiempo cada vez está más cerca. El año pasado se escucharon trompetas en el Distrito Federal y en Jerusalén. Y la gente sale y dice, ¿y eso qué es? Y nada más, y dice uno, ¿y por qué si va a ser una sola trompeta cada vez? Bueno, acuérdense que los ángeles hablan, pero le hablan a la iglesia. Amén. Y la iglesia, a los pastores, a los ministros, le viene revelación y empiezan a predicar. Y tú escuchas que predicadores que no se conocen dicen, el Señor viene pronto. El Señor está a punto de llegar. Y empiezan a tener visiones y sueños de cómo el Señor ya está a punto de llegar y viene por su iglesia. Y la iglesia tenemos que desprendernos de sentimientos que no agradan a Dios. Cuando estamos en una comunidad y queremos servir a Dios, van a suceder muchas cosas. Van a chocar maneras de trabajar diferentes, van a chocar caracteres diferentes, van a chocar hasta intereses diferentes, que no debería, porque el interés principal es el Señor, y es que la obra de Dios continúe. Pero si logramos que esos sentimientos, que esas ideas, que esos carácter que traemos cada quien, vayamos entregándolo, podemos servir con calidad al Señor. Podemos crear una unidad fuerte para prepararnos para ese tiempo. Deberíamos de tener tal vez más en el Señor, más presencia de Dios, más en buscar la palabra de Dios, más en que la alabanza llegue a un nivel de adoración donde todos los servicios vengamos a sentir la presencia de Dios literalmente, que se derrame de una manera tan poderosa que aún la gente que no conoce, cuando entre dice, allá está pasando algo y yo no sé qué es, pero yo siento esa presencia. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo no había escuchado en ningún momento una alabanza. En ningún momento había escuchado, porque como yo me iba de escapada, solo llegaba después de la alabanza y me quitaba antes de la alabanza, antes de que terminara el culto. Y yo nunca había escuchado en 2 meses una alabanza, hasta que tuve que hacer un viaje y el pastor de la iglesia me llevó a un evento de pastores. Y cuando yo entré estaba empezando el servicio y estaban adorando. Y yo recuerdo que cuando pasé al frente y empecé a escuchar la alabanza, sentí que empecé a temblar. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Y empecé a temblar. Y empecé a llorar y yo quería aguantarme porque dije, qué vergüenza que va a decir la iglesia que estoy llorando. Y para colmo estoy hasta adelante. Pero cuando volteo veo que todos están igual y que todos están quebrantados. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene esta música? Y realmente lo que tenía es lo que tiene la alabanza, es el poder de la adoración. Cuando llega y toca tu ser interior, empieza una liberación de todo aquello que uno lleva. Por eso la palabra dice que en medio de la alabanza y en medio de la adoración hay sanidad. Pero ahí empieza la sanidad desde adentro, la sanidad del alma. El mensaje que te quiero decir es: necesitamos ser sanos en nuestra alma. Si todos habláramos, si cada persona hablara de lo que está viviendo en su hogar, en su matrimonio, si los niños hablaran, nos sorprenderían de lo que nos dijeran. Y una vez ministré a un niño de 3 años y nunca me imaginé que me dijera el niño que estaba triste. Y era un niño súper inquieto, pero se quedó conmigo 2 horas sentado,
hablando del dolor que él sentía en su corazón. Y yo decía, un niño de 3 años. Si dicen que normalmente empiezan a recordar después de los 3 años todo lo que viven, antes no lo recuerdan, pero él recordaba todavía, desde los 2 años recordaba cosas que escuchó de sus padres, porque a veces hasta cuando discutimos no nos damos cuenta que están nuestros hijos, o creemos que nuestros hijos no escuchan, pero nuestros hijos escuchan. Me contaban de un caso de cómo los hijos marcó, hoy son adolescentes, su vida, de un pleito que tuvieron sus padres. Dice que bajaron y eran como las 4 de la mañana y estaban peleando. Ellos estaban en un segundo piso y bajaron. Y cuando bajaron vieron en el momento preciso que la esposa empuja al esposo y había un paño de cristal. Y ahí se fue y se rompe y se cae. Y entonces ahí ella agarra algo para tirarle encima cuando ve a los niños. En ese momento los niños tenían 6 y 9 años. La niña 9 y el niño 6. Y cuando lo voltea a ver, ella agarra y les grita y les dice, súbanse. Pero todas así enardecidas, súbanse porque si no usted les va a tocar. Y dice que ellos subieron espantados, llorando de lo que habían visto. Hoy en día, la muchacha esta que tiene 22 años, se peleó con la mamá y se peleó a golpes. Y se salió a vivir sola. Y le dijo exactamente lo que había vivido y se lo trajo al presente. Y le dijo, todo lo que he vivido es por tu culpa, porque tú siempre te peleaste con mi papá. Toda la vida eran gritos y esto y el otro. Y esas cosas se generan amargura y dolor en el corazón. ¿Usted cree que esta muchacha puede llevar un matrimonio feliz? ¿Un matrimonio estable? Si hay inestabilidad en ella. ¿Cuántos tal vez venimos a la iglesia y todavía tenemos inestabilidad en nuestras vidas? Todavía hay dolor en nuestro corazón. Y ese dolor no nos deja ver más allá, ni voltear hacia el cielo y esperar la venida del Señor. Porque solamente estamos esperando cada día que pase tengamos un poco más de paz. Porque a veces la paz, a pesar de que estamos en la iglesia, no la recibimos. Decía uno de los predicadores que ha venido de Benecer, a veces hay más gente afuera feliz que adentro de la iglesia. Porque venimos cargando cosas y lo primero que decimos, ¿cómo es posible que mi papá esté danzando, bailando y en la casa esté gritando? O que mi mamá esté gritando, o sea, que es un campo de batalla. O la esposa voltea a ver al esposo y dice, qué hipócrita, si supieran lo que hace allá en la casa, y aquí se pone a llorar y aquí saluda a todo el mundo muy feliz, y entonces se está generando un ambiente que no es propicio para el tiempo final, porque la iglesia se tiene que estar preparando para ese tiempo, que está cercano. No sabemos si es en 1 año, en 2 años, o en 5 años, o mañana. ¿Y cómo estaremos nosotros para irnos mañana? ¿Será que no vamos a escuchar la trompeta si suena mañana? ¿Será que si suena la trompeta, la mayor parte de la iglesia se quede? Sería tremendo, ¿verdad? Pero qué lindo sería que entre nosotros no haya amargura. Porque miren, hermanos, la amargura se puede generar hasta por una falta de saludo. ¿Cierto o no? No me saludó el hermano y se genera amargura. No se despidió de mí, no me invitó, lo vi en el Facebook festejando su cumpleaños, dice que me quiere y no me invitó y me pongo de amargado. No, es entendible que te puede querer, te puede amar, pero puede tener a alguien todavía más cercano. El mismo Jesús tuvo a cientos de discípulos, tuvo a 70, después tuvo a 12 y después tuvo a 3 y todavía tuvo 1. Amén. O sea, es entendible que no con todos vas a estar de abrazo, pero eso no debe de amargarnos. Mas sin embargo, sí pasa, porque es una entidad
que cayó cuando sonó la trompeta, la tercera trompeta, y eso ha contaminado los ríos que deben de salir de agua viva de nuestro interior. Porque eso dice la palabra, de tu interior saldrán ríos de agua viva. De la presencia de Dios debería de salir la palabra, debería de salir el gozo, amén. Debería de salir la manifestación de Dios en nuestras vidas. Debería de manifestarse. Pero si no se está manifestando, tenemos que autoanalizarnos y venir y entregárselo al Señor. ¿Para qué, hermanos? Para sanidad nuestra. Porque mucha de la vida que llevamos en la cuarta trompeta, cuando suene la cuarta trompeta, dice que vendrá un tiempo de oscuridad sobre la tierra. Y esa oscuridad habla de la iglesia, que la iglesia puede entrar en penumbras en el tiempo final. Pero el primer paso que lo llevó a eso fue la amargura, que ya no lo dejó recibir la palabra, que ya no lo dejó ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque muchos de nosotros hemos visto grandes milagros, muchos de nosotros hemos visto la presencia de Dios y la hemos sentido, pero como que se nos olvida cuando empieza esa raíz de amargura a crecer. Porque veíamos en el libro de Hebreos, creo que es el que se corrigió, que dice que esa raíz de amargura puede dañar la gracia que Dios nos dio. O sea, se puede perder la gracia por causa de la amargura que nosotros tengamos. Amén. Dice otra parte, Rosh amargura es como una planta venenosa. Es amapola, así la conocen. Y usted sabe que amapola se deriva una droga de allá, una droga sintética. Entonces estamos hablando de que esta planta venenosa, esta amargura, puede generar en el cuerpo humano, en el alma humana, veneno. ¿Qué genera la amargura? Cuando habla a una persona que tiene amargura, quiere contaminar. Fíjate que la hermanita fulana de tal es así y así y así. ¿Qué está haciendo? Te está transmitiendo el veneno, te está transmitiendo la amargura que hay en su corazón. ¿Cierto o no? Te lo está inyectando. Sin que nos demos cuenta, estamos contaminándonos. Y en lugar de decir, por ejemplo, y esto sucede mucho con los privilegios, en lugar de que nos gocemos, que alguien, por ejemplo, si ahora que terminan los discipulados, que alguien venga a tomar el lugar que nosotros tenemos, en lugar de decir, qué gozo, va a venir otro hermano, va a tener la oportunidad de enseñar, de estar al frente, tal vez el pastor Tonito, no sé quién, y que digamos, y no, a veces se amargan, y dicen, ¿y por qué lo pusieron a él? Si era el que menos me imaginaba, y se genera raíz de amargura. El problema es que va y contamina a otros. Y en lugar de que la gente se motive a que vamos a asistir a la nueva etapa del nuevo discipulado, y quienes van a estar allá, ya no quieren venir, porque empiezan a darle malos informes acerca del que va a estar ahora en ese lugar. Amén. Pero cuando suene la séptima trompeta, tú y yo ya no tenemos que estar aquí. Que alguien me lea donde está la séptima trompeta. Apocalipsis 11, 15. Con esto terminamos, hermano. Solo 5 minutos más y ya terminamos. Que alguien lo lea. Amén. Y dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios de sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres
y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La iglesia, hermanos amados, cuando esté la séptima trompeta, ya va a estar en la presencia de Dios. Pero ahí los ángeles, ahí los seres vivientes, los 24 ancianos, dan gloria porque se está consumando el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Donde Él viene y los que son arrebatados, vamos a reinar. ¿Pero quiénes? Los que temen su nombre. Amén. Los que temen su nombre. ¿Quiénes temen su nombre? Amén. Aquellos que han decidido seguir, aquellos que han decidido morir a sus propios intereses y seguir solamente el interés del Señor. Aquellos que han decidido morir a sentimientos egoístas, a morir a la amargura y entregársela al Señor. Amén. Porque ciertamente hay cosas que vamos arrastrando, pero yo creo que es el tiempo, hermanos, que vayamos entregando todas esas áreas y que verdaderamente pueda haber paz entre nosotros. Una de las cosas que nos ha enseñado nuestro apóstol es, tal vez no podemos llevarnos con todos, y tal vez, hermanos amados, no con todos tenemos esa coinonía que deberíamos de tener, pero esto no significa que nos dividamos, esto no significa que nos peleemos, esto no significa que no nos gocemos de que Dios esté levantando a gente en la iglesia para servir a Dios, porque no todo lo podemos hacer nosotros, necesitamos más gente, que se levanten más para servir a Dios. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios va a levantar a otro grupo de servidores, a otro grupo de líderes. Amén. Porque a nosotros cuando nos llamaron, una de las cosas que decía el apóstol, yo no llamé a los mejores, ¿se recuerdan? Y han pasado 8, 9, 7 años de ese llamado que Dios nos hizo, o que Dios le hizo al apóstol acerca de la vida de muchos de nosotros, y con tropezones hemos llegado a este tiempo. Pero yo creo que también van a levantar en este tiempo a otros para servirle a Dios. Y no te preocupes si estás preparado o no. Lo que tienes que tener es temor a Dios. Lo que tienes que tener es la disposición de morir a sentimientos personales, de morir a aquellas cosas que pueden causar daño para tu vida y daño también para la obra de Dios. Yo te invito a que nos pongamos de pie y que adoremos un momento al Señor y que le oremos a Dios. Yo no sé cuántos de aquí nos hemos ministrado tal vez con nuestro pastor, pero tal vez sería el tiempo de pasar y de pedir ser ministrados, de pedir consejería, de pedir un tiempo de oración. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. La palabra dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Y si tú has venido a la iglesia, no hemos venido para pasar un rato, no hemos venido para entretener, hemos venido para cambiar, hemos venido para ser transformados. Cuando toque la trompeta, nuestros cuerpos van a ser transformados, ciertamente, físicamente, pero antes ya debieron haber sido transformados en el Espíritu. Amén. Que haya cosas que ya hayamos entregado. Miren, hermanos, yo le quiero decir algo. Mucho del tiempo que me llevó poder estar en una iglesia es porque había en mi corazón sentimientos difíciles hacia otras personas de la iglesia. Yo recuerdo que a veces, cuando todavía no éramos pastores y el apóstol nos decía: suban a
orar por las ofrendas. Me costaba subir y orar por las ofrendas, porque yo podía ver el rechazo de la gente. Yo podía sentir el rechazo de muchos hermanos. Cuando se está al frente, y no me dejarán mentir algunos, cuando pasas aquí al frente, te puedes dar cuenta que necesitamos morir a muchas cosas. Amén. Yo tuve que empezar a morir cuando le tocaba a otros, porque pasaba lo mismo. Lo que yo sentía cuando pasaba, yo lo hacía cuando estaba ahí sentado. Y yo me empecé a dar cuenta que eso me contaminaba y que eso impedía mi crecimiento. A veces, una vez pasaron a un muchacho a predicar, y era un muchacho que su familia conocía de la palabra, pero llegaban a las 12 del día, siempre. Nunca llegaron a las 10 de la mañana, siempre los años que estuvieron en la iglesia, llegaban a las 12 del día. Y el papá de ellos te daba una cátedra hermosa de la palabra. Yo decía, ¿y por qué no es pastor? Y tenía algo que tal vez no lo hizo ser pastor, y era la sujeción, y era la obediencia. No se sujetaba, y una de las maneras de no sujetarse es venir a las 12 del día. ¿Están de acuerdo? Pero un día yo veo que llegan temprano y suben a predicar a ese muchacho. Sinceramente, hermanos, yo me quería salir de la iglesia en ese momento, porque yo decía, ¿cómo es posible que siempre llega a las 12 del día y hoy lo suben a él cuando hay otros que deberían de subir? Entre ellos también decía, uno debe de subir, porque uno no falla, uno siempre está aquí. Y ni me concentré en lo que decía, porque mi corazón se había contaminado de amargura. Tuve que luchar mucho con eso, porque mi corazón se amargó con el apóstol, porque yo decía, ¿por qué lo hizo? Sentí como que nos estaba menospreciando a los demás. Pero después hubo enseñanza de eso y entendí por qué lo hizo. Hay situaciones que tal vez tú sientas en la iglesia. En la iglesia venimos a morir a nuestros sentimientos. Venimos a morir aún a ambiciones personales. Cuando tú traes a alguien nuevo, en ese momento tú le entregas y le dices, pastor, ahí te traigo un futuro hijo espiritual. Aunque tú lo hayas traído, no es tu hijo, es hijo de esta casa. Amén. Y uno tiene que morir también a eso, porque a veces uno trae gente y dice, es que son los míos, es que son parte mía, son mi equipo. Realmente somos el equipo de Dios. Somos el cuerpo del Señor. Tenemos que morir a muchas cosas. No estoy diciendo tienes, tenemos que morir. Tenemos que quitarnos verdaderamente la envidia, el egoísmo y prepararnos para la venida del Señor. Él está cerca. Él está cerca. Lo que hagamos aquí para agradar el corazón del pastor no nos va a servir si no estamos agradando el corazón de Dios. Amén. ¿Y cómo vamos a agradar el corazón de Dios? A que verdaderamente nos quitemos cosas que perjudican la obra de Dios, que perjudican que yo avance en mi vida. ¿Qué necesito hacer? Perdonar. Si alguien te lastimó, perdona, porque tal vez estás esperando que vengan y te digan, pídeme perdón porque me lastimaste, porque me humillaste. Tenemos que dar el perdón, aunque no nos lo pidan. Tenemos que dar el perdón, hermanos amados, pero también tenemos que pedir perdón. Amén. Porque tal vez nos llenamos de soberbia. Tal vez venimos a la iglesia lleno de soberbia. ¿Cómo es que a mí me hizo esto? ¿Cómo es que a mí me humilló? ¿Cómo es que a mí me dijo esto? ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo estamos en nuestro hogar? ¿Cómo estamos con nuestras familias? ¿Cómo está la relación con nuestros esposos? Y si
le preguntamos a la esposa o al esposo, ¿te he lastimado? ¿Tengo algo que reparar? Nos sorprenderíamos de lo que tal vez nos tengan que decir. Sí, hace tiempo tengo esto aquí en mi corazón. Y por amor a Dios, no he dicho nada. Pero hoy que me lo preguntas, te lo vengo a entregar. Porque ya no quiero vivir con ese dolor. Ya no quiero vivir con esa amargura o con ese rencor. Porque eso puede impedir que tú y yo entremos al cielo. Amén. Oremos. Cierra tus ojos. Bendito Dios. Yo vengo delante de ti, el más imperfecto de mis hermanos. Quizás el que menos debería de estar aquí parado y hablando, Señor, acerca de esto. Pero yo te suplico, mi Dios, que tú nos ayudes a arrancar toda raíz de amargura, toda violencia que pueda haber en nuestro corazón, todo dolor que tal vez lleve años ahí sin podértelo entregar, Señor. Pero en esta noche venimos delante de ti y yo te pido, mi Dios, que nos ayudes. No es fácil reconocer nuestras debilidades. No es fácil reconocer que hemos pecado delante de ti. Porque tu palabra dice que los amargados no entrarán al reino de los cielos. Y tal vez traemos raíz de amargura contra alguien, contra algo. Hemos sentido que nuestra vida no avanza. Hemos sentido que hay sentimientos que son iguales a los del mundo, pero venimos a la iglesia y actuamos más por emociones que por verdaderamente llenos del Espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener el carácter y el valor para reconocer delante de ti, Señor, nuestra debilidad. Reprendemos todo espíritu de ajenjo en nuestra vida y declaramos que el Espíritu de Dios nos hace libres de la atadura, de la amargura, del rencor, del odio, de la envidia, en el nombre de Jesús, para traernos a libertad verdadera, que podamos gozar de estar en su presencia, que podamos gozar verdaderamente el estarnos preparando para su venida, que estemos anhelando que pronto llegue, porque el Señor viene pronto, iglesia. El Señor viene pronto por ti y por mí. El sonido de la trompeta, la voz del ángel se levanta para decir: es el tiempo. Es el tiempo. El tiempo ha llegado. Y que tú y yo podamos escuchar esa voz, esa trompeta, y saber que nos estamos viendo en la presencia de Dios. Busquemos la sanidad de nuestra alma. No nos gocemos con el resentimiento. No nos gocemos con hacer tropezar a otros.
vamos a permanecer en ti, tú en mí y yo en ti. Sí, Señor, y no nos moveremos de ti.